vamos a ver fin de la Guerra Fría y caída de la Unión Soviética. Pero para poder entender este proceso histórico vamos a hacer una reseña histórica de lo que pasó con anterioridad a este fenómeno. Bueno, tenemos en 1905 una guerra entre Rusia y Japón. Rusia como el país más grande del mundo con el régimen zarista, Japón una pequeña isla, y vamos a ver ya que aparece la figura de Estados Unidos como mediador en el conflicto, lo cual ya no solamente es una potencia regional, sino que va a ser una potencia que va a competir con otras potencias europeas. Es una guerra que se termina poniendo en Japón. Esto va a traer un gran conflicto político y social. En Rusia va a haber algunos levantamientos y algunas rebeliones, sobre todo en la Marina, y va a ser un caso muy emblemático, un levantamiento que se hace en el acorazado Potemkin. Bueno, en 1914 a 1918 tenemos la Primera Guerra Mundial, y en 1917 en Rusia se produce lo que es la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique va a ser de que se vean obligados en Rusia a firmar un acuerdo de paz con Alemania, se retiran de la guerra. Esto le da un respiro importante a Alemania, que había estado combatiendo en dos frentes, pero se va a terminar desencadenando a favor de la Triple Entente con la participación de Estados Unidos en el conflicto. Si bien Estados Unidos no era la potencia que hoy conocemos, se hizo una gran cantidad de tropas frescas, teniendo en cuenta el ambiente que se había vivido, las características de la guerra, y que ya las tropas estaban desmoralizadas, el ingreso de tropas frescas y un gran aparato militar, industrial, se va a terminar decantando en la finalización de la guerra con el Tratado de Versalles en 1918. Bueno, esta revolución bolchevique va a llevar a una guerra civil, ¿no? Una guerra civil en Rusia. Una guerra civil, y se va a terminar imponiendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1924 muere Lenin, que era una figura emblemática. Muere Lenin y aparece una disputa entre Stalin y Trotsky. Esta disputa se va a terminar imponiendo Stalin. Stalin no quiere cargar con el costo político de un asesinato de una figura tan importante. Tenía una visión distinta. Stalin quería la revolución en un solo país, mientras Trotsky quería impulsar la revolución en otros países. Entonces se lo va a condenar a trabajo forzado a una zona inhóspita en Siberia. Con ayuda del exterior logra escapar, va a pedir asilo en México. En un momento se le va a acercar una persona proveniente de Rusia diciendo que era un perseguido por Stalin, que odiaba a Stalin, que lo admiraba a Trotsky, que sabía que estaba escribiendo un libro, le ofrece colaboración y en un descuido, le termina rompiendo la cabeza de un mazazo, ¿no? En el cual no muere en el acto. Trotsky va a tener algunos días de agonía. Si bien no se puede vincular directamente a Stalin, todavía presumir de que sí estaría involucrado, porque una vez que cumpliera su condena en México, va a regresar a Rusia y va a ser recibido con gran júbilo. Entonces ya con Trotsky fuera de la escena soviética, nada va a impedir de que Stalin pueda realizar su política. Va a haber una colectivización agraria muy profunda, va a haber un proceso de industrialización, va a haber una reforma de la Constitución en 1936. Entre 1936 y 1939 se van a llevar adelante las famosas purgas, donde 1 millón de soviéticos van a perder la vida en todo el espectro social, ¿no? Todos los que fueran opositores o considerados algún peligro para el régimen de Stalin van a ser asesinados, ¿no? 1 millón de soviéticos, y en esto van a quedar militares, intelectuales, ingenieros, médicos y demás. Y otro 1 millón va a tener una suerte menos radicalizada y van a ser condenados a trabajos forzados en zonas inhóspitas como Siberia. Entre 1939 y 1945 tenemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, tenemos un pacto de no agresión que firma la Unión Soviética con Alemania. Bueno, Hitler ya había demostrado que era antidemocrático y anticomunista, pero lo consideraba a la Unión Soviética como un enemigo a vencer a futuro, no tener que combatir en dos frentes. Por ese motivo es que firma este Tratado de No Agresión. Pero en 1941, cuando la guerra le era favorable y habiendo, tenido un gran inconveniente en lo que fue la batalla de Londres, con una gran cantidad de aviones de la Luftwaffe que habían sido derribados, comienza a surgir la necesidad de contar con el petróleo del Cáucaso, y por eso que va a romper el pacto de no agresión y sin una declaración de guerra previa va a invadir la Unión Soviética. Entonces hay una invasión de Alemania. Bueno, la guerra finaliza en 1945 con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, y acá lo que vemos es que ya se está perfilando lo que va a ser un conflicto futuro, que va a ser la Guerra Fría. Sobre todo porque la Unión Soviética tenía un gran rencor con Alemania, porque se había firmado un pacto de no agresión, el cual había sido violado por Hitler, una invasión sin una declaración de guerra previa, y la muerte de 25 millones de soviéticos, o tal vez una cifra mayor. Entonces, bueno, con ese rencor van a ir avanzando, van a ir liberando una gran cantidad de países de Europa del Este de la dominación alemana, pero que ante la presencia del ejército soviético se van a ir implementando regímenes socialistas que no contaban con el apoyo popular, pero que sí estaban reforzados por la presencia de efectivos militares y el armamento soviético. Pero sí, el primer conflicto de la Guerra Fría lo podemos mencionar en 1947, ¿no? Con lo que se denominó el puente aéreo de Berlín. Entonces queda dividida en 4 zonas de ocupación y Berlín había quedado conquistada en el territorio soviético, pero como había sido la capital de Alemania, también va a quedar dividida en 4 zonas. Llega un momento de tensión por este enfrentamiento de dos modelos totalmente distintos, ¿no? El capitalismo y el socialismo, tanto en lo económico, en lo político y en lo social, hace de que la presencia de estadounidenses, de franceses y de ingleses en el territorio soviético de Alemania sea mal visto por Stalin y comienza a hacerle un bloqueo para obligarlos a tener que evacuar la ciudad. Pero esto, si bien hubo un principio de tensión en este marco, vamos a ver de que se va a solucionar con un puente aéreo. Es decir, aviones van a sobrevolar Berlín y van a arrojar por paracaídas alimentos no perecederos y medicamentos, lo cual va a terminar descomprimiendo la situación porque el bloqueo termina siendo inútil. Bueno, y en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos va a ir constituyendo alianzas militares. En el marco de América tenemos el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En 1949 se va a crear la OTAN, Organización Tratado Atlántico Norte. En 1950-1953 tenemos la Guerra de Corea, y en 1951 también se va a crear una alianza en Oceanía que es la ANZUS, que va a comprender los países de Australia, Nueva Zelanda y obviamente los Estados Unidos. Bueno, en 1953 muere Stalin y va a ser reemplazado por Nikita Khrushchev. Bueno, en 1954 vamos a ver si bien en el marco de la Guerra Fría la Unión Soviética va realizando acuerdos bilaterales, siendo el más importante con China. Ya en 1954 se va a crear el Pacto de Varsovia entre las 15 repúblicas socialistas soviéticas y los países de Europa del Este. Bueno, en 1961 tenemos lo que fue la
la construcción del muro de Berlín, ¿no? Tan emblemático dentro de lo que fue el marco de la Guerra Fría. En el año 62 tenemos lo que fue la crisis de los misiles, que fue el enfrentamiento más directo entre dos grandes bloques. Bueno, y si bien esta crisis se solucionó de la mejor forma posible, ambos mandatarios, tanto Kennedy en Estados Unidos como Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, van a quedar desestabilizados y vamos a ver que, bueno, que Kennedy va a ser asesinado en noviembre de 1963 y Nikita Khrushchev va a ser depuesto en 1964 y va a ser reemplazado por Leonidas Brezhnev. Bueno, era un momento como para implementar cambios, ¿no? Porque si bien era una superpotencia, casi todos los recursos estaban destinados a la carrera armamentista y la carrera aeroespacial, y siendo una superpotencia, todos estos grandes logros no van a ser disfrutados por la sociedad, ¿no? Bueno, en 1968 vamos a ver de que en todos estos países de Europa del Este, donde bueno, estaban controlados con gobiernos prosoviéticos, ante una posibilidad de que pueda ser desestabilizado el gobierno, va a haber intervenciones militares. Entonces tenemos en 1968 la intervención soviética en Checoslovaquia. En 1979 también va a ser un año emblemático. Y lo que hay que ver es que en la década del 70 hay una serie de acontecimientos que pueden ir demostrando una cierta debilidad en ese enfrentamiento de la Guerra Fría entre las dos superpotencias, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en 1976 tenemos la elección de presidente de James Carter. Y Carter trata de apaciguar un poco ese enfrentamiento de la Guerra Fría, va a tratar de quitarle apoyo a los regímenes dictatoriales en América Latina, y con respecto a la relación con la Unión Soviética, lo que va a apuntar es a hacer denuncias y criticar algunos comportamientos. Y en 1979 vamos a ver que se va a producir, bueno, la revolución nicaragüense, la instalación de otra Cuba en América, con un régimen socialista. Vamos a tener una revolución en Irán. Y en la década del 70 se va a dar también la segunda crisis del petróleo. Entonces, al aumentar el petróleo y la Unión Soviética como exportadora de petróleo, va a contar con una gran cantidad de dólares para invertir en la carrera armamentista. Bueno, 1982 muere Brezhnev, y acá también va a ser un buen momento para aplicar cambios, ¿no? que lleven a una mejora del proceso de industrialización, a una mejora de la vida y la calidad de vida de la sociedad. Pero vamos a ver que en este periodo del 82 al 85 van a haber dos personas de edad avanzada que van a ser elegidas, Andropov y Chernenko. Bueno, son de la vieja guardia comunista y no van a pasar más que de la implementación de algunas leyes moralistas como la prohibición de bebidas alcohólicas. Pero en 1985, bueno, va a ser el gran momento para efectuar estos cambios, que es con la llegada al poder de una ala renovadora, la elección en el Congreso número 26 del Partido Comunista de la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev. Entonces tenemos la elección de Gorbachev, que va a comenzar a implementar en 1986 lo que se denominó la perestroika, ¿no? La perestroika. ¿Qué significaba perestroika? Algo así como reforma, reestructuración. Y trataba de constituir reformas económicas dirigidas a qué?
dirigidas a una economía de mercado. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esto era algo difícil de digerir en un partido, en un país socialista, ¿no? Una apertura a la economía de mercado. Entonces, vamos a ver que rápidamente va a sufrir fuertes presiones Gorbachov. Por un lado, del sector de los conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Bueno, los que estaban en el Partido Comunista, un sector de las Fuerzas Armadas, del aparato industrial militar, que le van a decir que los cambios son muy rápidos. Ellos tienen miedo de perder todos sus privilegios. Y por otro lado tenemos los radicales, que le dicen que los cambios son lentos. Entonces, sobre todo por la presión que ejercen los conservadores, él ve que no puede seguir avanzando con las reformas económicas si no realiza reformas políticas. Y acá se va a dar, dentro de las reformas políticas, la más importante, lo que fue la glasnost. Que significaría algo así como transparencia. ¿Y transparencia en qué? Transparencia en los medios de comunicación. Y acá van a aparecer los clubes de opinión. Con esto es revolucionario, porque hasta ese momento nadie podía criticar al gobierno y había una prensa con una gran censura. Y acá vamos a ver que va a haber una mayor transparencia en los medios de comunicación. Y sobre todo lo que se va a tratar de ver es una lectura retrospectiva, ¿no? hacia el pasado, y sobre todo en lo que fue el mandato de Brezhnev, ¿no? Del año 64 al 82, que estaba caracterizado por una gran corrupción. Bueno, entonces en el año 87 es que se van a implementar las reformas políticas. Y las reformas políticas van a ir avanzando, ¿no? Entonces vamos a ver de que es necesario reformas importantes, la reforma de la Constitución. Se va a establecer un régimen pluripartidista, ¿no? Hasta ese momento era el partido único. Pluripartidista, y el régimen presidencial. Régimen presidencial. Entonces vamos a ver que tenemos a Mikhail Gorbachov como secretario general del Partido Comunista y como presidente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, para el año 1988 va a haber un acuerdo de desarme nuclear muy importante entre George Bush padre y Mikhail Gorbachov. Bueno, para 1989 vamos a ver de que Gorbachov, en cuanto a lo que es la política exterior, va a retirar efectivos militares y armamento en Checoslovaquia, Alemania Oriental y Hungría. Fomenta el régimen también pluripartidista, entonces está dando claro un mensaje de que no va a intervenir militarmente como lo había hecho en otros casos, por ejemplo en Checoslovaquia o en Afganistán, y esto va a terminar creando una gran conmoción. Y dentro de esta gran conmoción que se va a ir generando, ya como que no va a haber lugar para los regímenes comunistas en estos partidos, y comienza a aparecer partidos como el demócrata cristiano. Y en Alemania, ante la serie de presiones, se comunica a los habitantes que se van a abrir las fronteras. Entonces, bueno, ya una vez que había una apertura de las fronteras, ya no tenía sentido el muro de Berlín porque podían pasar por la frontera suiza. Entonces,
hay una gran acumulación de personas, una gran tensión que se genera, bueno, y se provoca, bueno, lo que fue la caída del muro, ¿no? La caída del muro de Berlín. Muchas veces en los exámenes se suele confundir esta situación. O sea, dicen que el fin de la Guerra Fría se provoca por la caída del muro. No, es al revés. Por todo este proceso que fue generando Gorbachov, y si bien hubo ciertas presiones en Estados Unidos después del gobierno de Carter con Ronald Reagan, lo que fue la famosa Guerra de Galaxias, que se decía, bueno, que a través de su sistema de satélites con rayos láser se podían destruir misiles soviéticos. Más allá de esa presión, los grandes cambios se van a ir generando dentro de la Unión Soviética. Todo esto que se había transformado a través de los hechos va a quedar plasmado en el papel en lo que fue el Tratado de Malta. El Tratado de Malta va a poner fin, ¿no?, a la Guerra Fría. Ahora, a partir de este momento va a haber grandes problemas en la Unión Soviética porque va a haber inflación, Gorbachov le va a pedir un crédito a los Estados Unidos que no se lo van a dar, comienza a haber desabastecimiento, comienza a haber tensiones políticas, movimientos separatistas, enfrentamientos religiosos de cristianos y musulmanes, sobre todo en la zona del Báltico y del Cáucaso. Hay movimientos separatistas, como en el caso de Lituania, que llega a proclamar la independencia. Entonces, esto no va a ser fácilmente digerible para Gorbachov, quien obviamente no quería que se digregue la Unión Soviética, y bueno, va a enviar tropas para bloquear Lituania. Y ya para 1990 las tensiones son muy grandes, hay muchos movimientos separatistas, era un gobierno centralista, que todo estaba dirigido en el Kremlin, y comienzan a aparecer huelgas, ¿no? Van a ser muy famosas las huelgas mineras. Entonces Gorbachov, para tratar de solucionar esta situación, él lo que propone para el 20 de agosto la firma del Tratado de la Unión. Con esto se le iba a dar una mayor autonomía a las distintas repúblicas socialistas soviéticas para que no se quieran separar. Pero ¿qué pasa? Acá aparecen otra vez en la escena los conservadores que tienen miedo de perder sus privilegios. Y un día antes, ¿no?, el 19 de agosto, se va a producir un golpe de Estado. En ese golpe de Estado toman el poder los militares y Gorbachov va a ser, lo van a tener como prisionero en un lugar de descanso del Mar Negro. Y acá va a aparecer la figura, ¿no?, emblemática de Boris Yeltsin, ¿no? Boris Yeltsin, quien había sido elegido en 1990 presidente de la Federación Rusa y tenía un gran enfrentamiento con Gorbachov. Gorbachov lo había defenestrado políticamente anteriormente y se lo había expulsado del Partido Comunista. Entonces, Boris Yeltsin, que le pedía a gritos la renuncia a Gorbachov, vamos a ver que en este golpe va a ser una figura fuerte para enfrentar al golpe. Entonces el golpe, sin un apoyo social, termina cayendo. Gorbachov se le restituye el poder, pero ya muy debilitado, y muy fortalecido Boris Yeltsin. Entonces, bueno, lo que hace Gorbachov es tratar de despegarse del Partido Comunista. Él renuncia a su cargo de secretario general del Partido Comunista, continúa como presidente y va a proscribir al Partido Comunista. Pero en diciembre se va a crear la Comunidad de Estados Independientes entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Esto sin consultarle a Gorbachov, por lo cual Gorbachov se siente traicionado y después va a terminar renunciando. Bueno, en 1999 va a haber una ratificación del Tratado de la Unión, y sobre todo en el 90
se va a dar también el Tratado de las Alianzas, que es el acuerdo de desarme más importante de la historia, donde van a intervenir la OTAN y el Pacto de Varsovia. Entonces, bueno, los integrantes de la OTAN y el Pacto de Varsovia van a ratificar y van a establecer ciertas pautas para la movilización de efectivos militares y de armamentos como tanques o aviones, que para movilizarse por Europa debían contar con la autorización de todos los Estados miembros. Pero en el año 2007, debido bueno, a la política exterior de los Estados Unidos y después de la guerra contra el terrorismo, y sobre todo ante las amenazas que podía implicar Corea del Norte y la implementación de una serie de misiles en Europa que podrían también poner en peligro el territorio de la Unión Soviética, es que el presidente Putin va a dejar sin efecto ese acuerdo. Por lo tanto, a partir de ese momento, Rusia podría movilizar tropas o armamentos sin la autorización de los Estados miembros. Bueno, con esto hemos visto fin de la Guerra Fría, de la Unión Soviética. Desde aquí, Eduardo García, para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.